De esto, efectivamente, ¿ha sido positiva la relación de la bancada fujimorista con Pedro Pablo Kuczynski? En la bancada dicen que sí, pues, ¿no? Que pese a que han hecho tortuoso el camino de las facultades legislativas extraordinarias, tortuoso el camino para aprobar los decretos legislativos de urgencia y permanentemente han citado a todos los ministros y buscan las interpelaciones. Dice, pero les hemos dado las facilidades y las interpelaciones efectivamente son mecanismos democráticos para fiscalizar al poder de turno. Pero es tan sólida esta bancada, responden todos efectivamente a la voz de una única lideresa o, pese a que lo nieguen, existen dos facciones, una liderada por Keiko Fujimori y otra por su hermano Kenji Fujimori, que en las últimas semanas y meses más bien ha tomado una vía distinta a la de su hermana, demostrando un olfato político, además hay que decirlo, y una capacidad de reacción que se le desconocía y que, según los parlamentarios, sus colegas en el Congreso, no le reconocen porque dice que ni siquiera participa en los debates en el Pleno. Así que nada, esas son las cartas sobre la mesa. Vamos a conversar con Luis Alfonso Moreira, analista político. ¿Cómo estás, Luis Alfonso? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Pamela. A ver. Bueno, efectivamente el fujimorismo tiene problemas internos. El liderazgo de Kenji en los últimos meses es indiscutible. En temas muy sensibles, él ha sabido, digamos, estar en el lado correcto de la historia. Más empático, ¿no es cierto? Ha sabido entender que hay temas en los que los principios están primero, el tema del caso de los odálites, claro, digamos, el tema de la libertad de expresión. Creo que Kenji ha demostrado en este último año que su liderazgo va para más y eso ha generado pues malestar dentro de un grupo en donde todos están pues a la sombra de Keiko. Y lo que podemos decir a la luz de lo ocurrido es que Kenji tiene lo que se llama peso específico. ¿Crees que ya lo tiene? Úrsula Letona casi le ha dicho un muchachito adolescente que recién está aprendiendo, lo ha escueleado. Y hay quienes dicen que Kenji lo que está haciendo es construyendo este perfil, está en ello. Digamos que tanto Keiko como Kenji, ambos son los herederos naturales del fujimorismo, con lo bueno y con lo malo. Es una mochila que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Digamos, Keiko ha capitalizado todo lo bueno y tratado de deslindar responsabilidades. Ahí es en donde Kenji entra a tallar. Keiko, de alguna manera, no ha sabido entender al fujimorista duro, aquel que tiene pues gratitud, que tiene un sentimiento de agradecimiento hacia Alberto Fujimori, el fundador de este movimiento, partido político que gobernó, digamos, 10 años el Perú. Y Keiko, de alguna manera, le ha dejado ese espacio libre a Kenji. Además, es un electorado, ese sector duro que resiente lo que los críticos señalan. ¿Por qué un habeas corpus cuando hay otras posibilidades? O sea, hay quienes dicen que Keiko no le conviene tener a su padre fuera. Así parece. Está jugando sus cartas para prolongar la cosa lo más que pueda. Es muy triste, digamos, lo que ha dicho el congresista Roberto Vieira respecto de esta situación y lo que señalas sobre la posibilidad del indulto frente a la posibilidad de una ley, digamos, de arresto domiciliario para casos como el de Fujimori y otras personas en esa misma situación. Yo creo que ahí es en donde Keiko falla. Keiko, hemos visto declaraciones en todos los medios, hace no mucho, en donde Keiko pedía el arresto domiciliario. Y no parece ser muy congruente o no ser muy consecuente a la hora de descartarlo. Si tienen, como dijo Roberto Vieira, la llave para sacarlo a Alberto Fujimori de ese lugar donde está privado su libertad a un lugar donde tiene mayores facilidades para vivir, no se entiende, ¿no? Y ese no explicar bien por qué optar por la vía de un habeas corpus. Habiendo tenido otros 3 habeas corpus o 4 que ha presentado que se les ha denegado. Ahora, lo que sí me gustaría, Pamela, mencionar es la posibilidad que tiene también el presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori. De alguna manera, si esto, digamos, se materializa, él lo que hace es le devuelve a Alberto Fujimori, el fundador de este movimiento político, ese peso dentro de su propia organización, debilita a Keiko y empodera un poco más a Kenji. De alguna manera cambia el juego de la política peruana, en donde están seguramente evaluando todas las posibilidades. Parecería que no va a prosperar. Parecería que, digamos, la magnanimidad con la que podría actuar Kuczynski y sacar al expresidente Fujimori es algo que, digamos, no está dispuesto a hacer. Está con 43% de aprobación que ha conseguido a duras penas en una situación de crisis en la que
el gabinete y el presidente actuaron correctamente, ¿no es Efectivamente, cierto? tú has dicho lo del... Pero puede sacrificar eso porque va a ser una medida impopular, ¿no es cierto? Tiene el músculo y tiene la fuerza y la estabilidad como para afrontar el cargamontón que se le vendría después. Uno no es indiferente frente al tema Fujimori o un eventual indulto. Hay un porcentaje importante de peruanos que apoyarían. Hemos visto las encuestas que has dado a conocer hace un rato, pero se divide otra vez el peruano. Lo que sí todavía tiene el presidente Kuczynski es, a raíz de esta campaña, una sola fuerza, digamos, de reconstrucción, y creo el acertado nombramiento de Pablo de la Flor al frente de la reconstrucción. Creo que eso le ha dado un respiro al gobierno, pero ahora ya llega 28 de julio, yo estoy seguro que va a haber cambios en el gabinete. Digamos, hoy, no sé si ya los medios, la más media ya lo sabe, pero el ministro de Cultura, Salvador de Solar, tiene una crisis por la Bienal de Venecia. Hay todo un escándalo respecto a lo que está ocurriendo en el mundo cultural por... el curador ha renunciado, digamos. Hay algunos ministros que van a, digamos, tenerlas difíciles en los próximos días. De pronto no para temas tan sensibles como la inseguridad. El caso del ministro Basombrío, digamos, es digamos, uno que seguramente va a pasar por la interpelación. Va a pasar por la interpelación como lo va a hacer Vizcarra y sería, o sea, ya a Saavedra, ya les costó la cabeza de Saavedra y ahora vienen dos más. Hay quienes especulan que lo que se está buscando es desestabilizar al gobierno de tal manera de que en algún momento el fujimorismo quiera pedir la vacancia del presidente y eso es muy peligroso. Pero es un tema que se discute, o sea, hay analistas, hay observadores que discuten este tema, que es pues, incómodo lo ven como gobernar una así. posibilidad. Es muy difícil gobernar así. Si uno revisa la historia republicana del Perú, cuando un presidente ha llegado al poder y no ha logrado tener mayoría en el Congreso, su gobierno no ha terminado. Se ha producido una ruptura del orden constitucional. Incluso en el caso de Fujimori, cuando no obtuvo la mayoría, la compró. Claro. ¿No? Gobernar en estas condiciones, en donde tienes una mayoría adversa, en donde tienes a tus ministros permanentemente, digamos, contra las cuerdas, digamos, quizá una salida como la del indulto podría cambiar la dinámica y permitir, digamos, que pasen las leyes que tienen que pasar. Hay un tema de prioridades. En el Perú estamos a veces discutiendo, ¿no?, temas que podrían no ser tan relevantes como otros que no pueden prosperar porque es muy difícil que pase una ley que no sea consensuado en el Congreso. ¿Crees que ante un indulto la bancada respondería con reciprocidad y sería ya no sé, fíjate. Más facilitador? Porque desde Fuerza Popular te van a decir, nosotros no somos obstruccionistas, todo lo que nos han pedido se los hemos dado. A mí me ha llamado la atención que no haya prosperado el proyecto de ley de arresto domiciliario propuesto por una persona que ha expresado su gratitud al señor Alberto Fujimori y que ha, digamos, diseñado la fórmula legal para sacarlo. Y que la bancada de hecho no. A Mario Moretti, que ha sido decano del Colegio de Abogados del Perú, que no correspondía a la figura de arresto domiciliario porque es una figura que solamente aplica para la etapa de investigación, la etapa preliminar de un proceso judicial. Ahora tú eres abogado y de repente conoces más del tema. Hay interpretaciones respecto de los alcances del marco legal que se había diseñado, pero era una fórmula, digamos, en la que tenían los votos. Esto en el Congreso son matemáticas. Sí, tenían claro, los tiene votos sus 72 votos. Lo aprobaban prospere. y lo aprobaban. Claro. Ahora, la cancha, digamos, la pelota ya no está en la cancha de la bancada, sino que se la quieren dar al presidente Kuczynski, que además inaugura el programa de televisión, va a competir contigo. Va a competir con nosotros acá. Así es. Pero es una buena idea eso el programa. Fíjate que es un tema... digamos, es una fórmula en la que el presidente se acerca a la gente. Eso pensaba yo también. Lo que pasa es que sigue siendo en muchas partes del Perú un presidente lejano y hasta desconocido, hay que decirlo, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que sí. Ahora, vamos a ver qué tanto el presidente escucha a quienes están produciendo, a quienes están asesorando para llevar el mensaje correcto. ¿Tú haces televisión todos los días? Digamos, que el presidente haya aceptado el tener un programa con esta periodicidad ya es algo positivo. Un presidente que se comunica, que da la cara, creo que es mucho mejor que un presidente que no da la cara respecto de lo que está haciendo o de lo que está pensando. Ahora, entonces, no tenemos la certeza de que si en la eventualidad que se decidiera por el indulto, la bancada pudiera reaccionar, ok, vamos a ver, el fujimorismo... A bajar los ánimos de enfrentamiento. Es que el fujimorismo, cuando los fujimoristas salen a decir que no están divididos, es porque lo están. Claro. Digamos, cuando aparecen estos voceros, digamos, hay fujimoristas que son muy cercanos a Keiko y que si Keiko dice rojo es rojo, ¿no? Que, digamos, su nivel de autonomía, de libertad de pensamiento está restringido, limitado. Hay otros con mente más abierta.
Francesco Petrozzi, digamos, es un tipo que, digamos, viene del mundo de la cultura, que no es un fanático, ¿no? Claro. Y que de pronto podría aportar en una discusión. Lo que sí sé es que en las reuniones de la bancada, lo que se decide, eso se cumple. O sea, son muy disciplinados. Así es. Y el que discrepa, pues, digamos... Bueno, y además están encorsetados por un proyecto que ellos mismos confeccionaron y aprobaron, además, ¿no? Pero o sea, tiene que evolucionar. Yo creo que esa dinámica en donde Keiko dice esto se hace así y se hace así, es difícil, pues, sostenerlo en el tiempo, ¿no? Ahora, has hablado de 28 de julio y de posibles recambios. Ya Vizcarra el jueves va a ser interpelado y pierde. Porque en el fujimorismo han cuestionado el tema por el que lo están llevando al pleno, ¿no? El tema de Conturhuasi. Sí. Ese es el problema cuando uno nombra como ministro a un vicepresidente. Digamos, la figura del vicepresidente es una figura tan delicada que en teoría el vicepresidente no debería hacer nada, no debería estar expuesto a la crítica pública porque es terminar debilitado si es que es censurado. Así Debería es. ahora sí plantear cuestión de confianza el presidente Kuczynski. Tiene 2 ministros. Sí, y los congresistas, digamos, de la oposición tienen la fuerza suficiente como para efectivamente demostrar cuán poderosos son. Yo creo que están todavía en negociaciones y en tratativas para evitar, pues, que esto prospere, ¿no? Están pulseando todavía. Sí. Ahora, la política local a veces no es tan interesante como la política en Europa. ¿Has visto lo de el presidente francés? ¿Ah? He visto el presidente francés que ha hecho la convocatoria a los científicos del mundo. Bienvenidos a Francia. Aquí sí, porque el presidente de los Estados Unidos es escéptico frente al cambio climático. Nosotros no, vengan todos, les abrimos las puertas. Y se enfrentaba a... Y Emmanuel Macron, además, lo que ha, digamos, llamado mucho la atención es la pareja que tiene, ¿no? Su pareja, que es 24 años mayor que él y que ha generado, pues, noticia alrededor del mundo. En el Perú no hay nuevos líderes, digamos. Macron llega al poder justamente por la crisis de los partidos allá. Digamos, ¿quiénes están hoy liderando o trabajando un proyecto político de cara a las próximas elecciones municipales? Presidenciales. Podremos mencionar el partido moradito y ahí paro de contar porque Acuña, no sé si Acuña se animaría nuevamente a... Yo creo que, por ejemplo, hay algunos alcaldes exitosos que están trabajando ya la posibilidad de competir en las elecciones metropolitanas. El alcalde Muñoz de la Municipalidad de Miraflores, por ejemplo. Zurek también está tentando. Zurek ha hecho ya, está haciendo campaña. Ahora, el tráfico en Javier Prado y en La Molina no le juega a favor, no, para digamos, nada, ¿no? Para nada. Eso es lo que hay que ir descubriendo. ¿Quiénes están ya trabajando de cara a las próximas elecciones para poder justamente satisfacer mejor los intereses de un electorado que está fastidiado, que está molesto y que está bastante desilusionado de la clase política? Lo que ha pasado, es importante ver lo que pasa en otras partes del mundo. Lo que ha pasado en Francia es aleccionador. ¿Y qué presidente o qué candidato tiene, digamos, el glamour, la simpatía? Es suficientemente sexy, ¿no? Para convencer, pese a ser nuevo, una propuesta nueva, para poder convencer al electorado. Claro, y frente a eso, los que ya están quemados en la política local. Alan García salió ayer en televisión ya no voy más. Y Toledo tampoco, claro. y en fin, yo creo que hay muchos quemados. Y bueno, y Keiko tiene, pues, la posibilidad de, si no hace bien las cosas, convertirse en la Lourdes Flores. Claro, no, y eso no lo desea nadie. Yo no creo que Keiko desee ni ser ella misma, por supuesto, claro, ¿no? Obviamente. Tienen que reinventarse, tienen que trabajar bien cómo conectar con la ciudadanía. Kenji dijo, ¿no? Si mi hermana no es elegida, entonces seré yo en el 2021 quien se lance. Yo diría que Kenji tiene todavía un largo camino por recorrer, pero que lo que ha hecho en los últimos meses dan cuenta de que no está bastante sintonizado con el sentir popular. Está bien asesorado. Yo creo que tiene buenos consejeros, yo creo que está tomando decisiones buenas y comunicándolas oportunamente, ¿no? Diciendo, en esto yo no voy. Olfato y capacidad de reacción, sí. Eso parece haber heredado eso del papá, ¿no? O que está siendo bien asesorado. No Ahora, ¿hay cuadros políticos de dónde elegir para Kuczynski, para hacer recambios en el gabinete? O sea, ¿habrá gente dispuesta a enfrentarse a 72 congresistas que permanentemente le van a hacer la tarea difícil? O sea, no es que no. Una vez más, lo que permanentemente dice Fuerza Popular, todo lo que se ha pedido y se ha planteado, se lo hemos dado. Entonces no nos digan obstruccionistas, pero que se la hacen difícil. A ver, yo creo que sí. Mira, el solo hecho de que en el gabinete hoy tengas a Cayetana Aljovín, que Pablo de la Flor deja la posición de director de Asuntos Corporativos del BCP para ir al sector
público, eso es una señal, digamos, de que Pedro Pablo Kuczynski sí tiene capacidad de convocatoria. Bueno, tienes a Zavala también, que hizo lo mismo, está con 40% de aprobación. Claro, son buenas señales, o sea, hay que aplaudir que un profesional exitoso en el sector privado deja lo que está haciendo por servir a su país en una posición en donde, como tú dices, todo puede pasar, ¿no? Sí, claro. Te pueden censurar, estás expuesto a toda la crítica, digamos, de buena onda y de mala leche de la prensa, pero yo sí creo que Pedro Pablo tiene ahora en julio la posibilidad de cambiar a varios de los que están en el gabinete. Hay muchas críticas, por ejemplo, contra Marisol Perestello, la ministra de Justicia. Salvador del Solar es muy exitoso porque es muy mediático. Así es. Cae bien, es un tipo, Patricia es una bella Salas persona. también está complicada, Patricia García, perdón, en salud también está complicada. A Carlos Basombrío lo tenían en la mira hace meses, sí, el humorismo. Pero, lo de los huecos ha sido como un hipo, como una ola, un tumbo que nos ha permitido salvar una situación crítica en la que estaba el gobierno después de la censura de Saavedra y la desaprobación en caída. Es verdad, pero ahí hay un tema en el que estamos, digamos, somos testigos presenciales. La inseguridad ciudadana es un tema que no se ha resuelto y que uno no tiene una idea clara de cómo se va a resolver. No hay buena comunicación en ese sentido respecto hacia dónde vamos. Ahora, yo discrepo porque yo encuentro que tenemos un ministro más que figurito, un ministro que sí está chambeando y que está coordinando, que ha cometido algunos errores de no tan figurito como Resti. Exacto, ¿no? No tan figurito como Resti, pero que está haciendo su trabajo. Yo lo veo que comunica. Y pienso que 6 meses, pues 7 meses no vas a resolver un problema que es endémico. Pues, pero ¿no? quizá en el sector del interior, en la policía, sí se necesitan señales más claras de cómo corregir la situación. Digamos, de pronto medidas más drásticas, de pronto normativa más severa, de repente, digamos, más cobertura de peces gordos que caen, porque vemos esto de los raqueteros, vemos gente, digamos... La menudencia. Pero el gran crimen organizado, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la policía de investigaciones? O sea, el área de investigaciones... Ahí sí, o sea, medidas respecto a reorganizar y potenciar la policía de investigaciones es lo que permanentemente reclaman los exministros del Interior. Sí, pero es el sector quizá el más sensible de todos y en el que todos tenemos quejas, a nivel distrital, a nivel nacional. O sea, que antes de la censura o de la interpelación debería anunciarse cambios o a esperar al 28 de julio. Porque con 43% llega como tranquilo, ojalá para el 28 de julio, ¿no? O sea, el calendario no es un chicle, ¿no? O sea, cómo llegar a 28 de julio con tu gabinete como está, ese es un gran reto. Claro. O sea, tiene que hacer un poco de malabarismo político y negociar bien con las fuerzas del Parlamento para poder, digamos, mantener el statu quo hasta, digamos, que se produzcan los cambios. Ojalá que los cambios sean, digamos, convocando a gente, digamos, muy talentosa, muy reconocida, intachable en términos, digamos, de honorabilidad y de pulcritud en el manejo de la cosa pública. Y creo que Pedro Pablo Kuczynski tiene esa capacidad de convocatoria. Yo sí creo que va a poder, digamos, hacer los recambios a tiempo. Yo no esperaría al 28 de julio. Eso de cambiar los ministros recién en el 28 de julio es una tradición, pero nada lo obliga a hacerlo o a hacerlo antes. De acuerdo. Además, si uno está ya encaminado, las personas pueden ser prescindibles si es que hacen una obra, digamos, con cariño, con honestidad y de pronto, digamos, alguien que está como viceministro, promoverlo, ¿no? Para que sigan las mismas ideas. En el tema de educación, por ejemplo, ha sido bien consecuente el presidente, ¿no? Lo ha sido, y me parece una buena elección Marilu Martens también, pese a que le dieron duro por el tema de la identidad de género, que es un tema además que se viene trabajando hace años, una vez más, o sea, achacarle un tema específico a un ministro cuando viene... O sea, es un tema del que se había hablado gestiones Ahora vienen anteriores. temas muy mediáticos, ¿no? El tema de la marihuana para uso medicinal, viene el tema de más derechos para la comunidad LGTB. O sea, no quieren, que creen que son privilegios. Sí, pero, pues, no bueno, yo creo que en la igualdad, en la no discriminación, creo que el mundo moderno va hacia ese camino, ¿no? Y el Perú no puede ir a contracorriente o a contrapelo, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Luis Alfonso, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Siempre fue un gusto venir. Gracias. Cambiamos de tema, son las 2.